Utilizar las reglas de nomenclatura inorgánica para la escritura de la fórmula química de compuestos, considerando la fuerza de unión que existe entre sus átomos y moléculas. Esa es la competencia que vamos a, a trabajar para alcanzar durante esta segunda unidad. Y trata de la nomenclatura y la integración de las fórmulas de los compuestos químicos. Entonces vamos a empezar ya a familiarizarnos con los compuestos. Ya nos hemos familiarizado con los átomos y con la tabla periódica. Pues ahora vamos a empezar a trabajar a integrar esos compuestos, esos elementos químicos de la tabla periódica, integrarlos en compuestos a través de las fórmulas químicas. ¿Y cómo vamos a poder saber cuál es la fórmula química de un compuesto? Pues aprendiéndonos las diferentes reglas para la estructura de las fórmulas en función de las propiedades, ¿sí? Las propiedades de los elementos químicos y las propiedades en sí de los compuestos que se forman. Y esto pues es simplemente, primeramente vamos a memorizarnos la estructura de los compuestos sin importarnos mucho cómo llegamos a ese compuesto, sino el interés ahorita en esta unidad es saber que existen esos compuestos y cómo se estructura su fórmula química. Y eso es memorización, jóvenes. Hay que memorizarse las estructuras de los compuestos. Cuando ya entremos a fórmulas y ecuaciones químicas, vamos a trabajar en ver cómo llegamos a esa estructura química, pero ya vamos a saber hacia dónde vamos. ¿Sí? Si queremos generar un hidruro, pues vamos a saber hacia dónde vamos como compuesto de hidruro y de esta forma poder entender qué elementos químicos son los que tienen que reaccionar para formar un hidruro, un ácido, una sal, una base, un hidróxido. Entonces, vamos a ir caminando en ese sentido. Y antes de iniciar, pues vamos a pasar lista, a ver quiénes estamos en este lunes 21 de septiembre, ya casi octubre. 21 de septiembre, Alanis, Presente. Alduenda. Presente, profe. Bien, Alduenda. Cázares. Presente. Ok. Cázares. Presente. Muy bien. Del Prado. Fernández Díaz. Félix Villa. Presente, profe. Ok. Gas Wicosa. Leiva Espíritu. Medina Cital. Presente, profe. Muy bien. Araña Valenzuela. Presente. Ok. Medina Castillo. Mendívil Anguamea. Noriega Huerta. Núñez Rochín. Presente. Ochoa Ávila. Presente, profe. Ok. Padilla López. Presente, maestro. Muy bien. Padilla Vargas. Plasencia Valenzuela. Presente. Reyes Corral. Reyes Zavala. Presente. Soto Gallardo. Valdés Silva. Presente. Vega Castillo. Presente. Y Zatarain Sandoval. Presente. Ok. Muy bien. Como información el miércoles les doy sus calificaciones finales. En forma general salieron bien en el examen. Falta hacer
concluir la calificación de todas las actividades que subieron a su plataforma durante este periodo. Entonces ya para el miércoles voy a entregarles sus calificaciones ya totales, ¿no? Ya la evaluación del primer periodo para que lo tengan ahí a la mano. Eso será el próximo miércoles. Entonces, vamos a continuar con la segunda unidad de competencia, como les comentaba. Y para trabajar con nomenclatura, nomenclatura significa el nombre como manejamos los compuestos químicos o los elementos químicos. Antes de entrar a nomenclatura necesitamos, ya lo conocemos porque ya lo hemos manejado a través de la primera unidad, pero necesitamos volver a redefinir lo que son las moléculas. ¿Sí? ¿Qué es una molécula? Porque vamos a trabajar con moléculas. Moléculas o iones. Dice, una molécula es un agregado de por lo menos 2 átomos en una colocación definida que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas, también llamadas enlaces químicos. Entonces, una molécula no es más que la unión de 2 o más átomos. Por ejemplo, el agua es una molécula, si lo habíamos comentado, tiene 2 átomos de hidrógeno y tiene un átomo de oxígeno. ¿Sí? Y están unidos a través de los enlaces químicos, que ya sabemos que esos enlaces no es otra cosa más que los electrones de valencia que se encuentran en su último nivel de energía y que pueden compartir, dependiendo de esa configuración, con otros átomos para formar moléculas que también pues se llaman compuestos, ¿sí? Aunque dice así, debemos de entender que una molécula no siempre es un compuesto, ¿sí? Por ejemplo, la molécula de oxígeno, O2, son 2 átomos de oxígeno unidos y es la forma estable en que se encuentra el oxígeno en la naturaleza, junto con otros gases diatómicos, como ya hemos hablado, como son el nitrógeno, el hidrógeno, el helio. También son una molécula, pero no son un compuesto. Entonces, no todas las moléculas son compuestos, ¿sí? Dice, por ejemplo, el hidrógeno gaseoso, por ejemplo, es un elemento puro, pero consta de moléculas formadas por 2 átomos de hidrógeno cada una. Entonces, esta es una molécula, pero no es en sí un compuesto. Dice, por otra parte, el agua es un compuesto molecular que contiene hidrógeno y oxígeno. Ok, en una relación de 2 a 1. Al igual que los átomos, las moléculas son eléctricamente neutras. Eso es interesante, ¿no? Hemos hablado de que los átomos son, básicamente son neutros en la naturaleza. Buscan la estabilidad, buscan el equilibrio químico. Entonces son neutros. Sin embargo, para que participen en reacciones químicas necesitamos que estén en forma de iones. Igual las moléculas son químicamente neutras. Buscan esa estabilidad química en cuanto a su carga y son neutras, son neutras químicamente. Sin embargo, pues también las moléculas pueden ser iones, ¿sí? Entonces, vamos a definir lo que es un ion. Dice un ion, ya sabemos que los iones, cuando hablamos de la tabla periódica, hablamos mucho de ellos. Dijimos que todos los metales son cationes porque, de acuerdo a su configuración electrónica, tienen 1, 2, 3 electrones libres en su último nivel de energía y es más fácil que pierdan esos electrones. Recuerden que su afinidad electrónica es muy baja de ellos. Que pierdan esos electrones quedándose con carga positiva o una mayor carga positiva en su núcleo y por lo tanto siempre son cationes. ¿Sí? Cuando hablábamos de los aniones, comentamos que siempre, por el hecho de que su configuración electrónica siempre le faltan 1, 2 o 3 electrones en su último nivel de energía, es más fácil que ganen estos pocos electrones quedándose siempre con una carga negativa y dijimos que eran iones negativos o aniones. Entonces vamos a retomar eso simplemente aquí y dice un ion es un átomo o un grupo de átomos que tiene una carga neta positiva o negativa. El número de protones cargados positivamente del núcleo de un átomo permanece igual durante los cambios químicos comunes, o sea, en las llamadas reacciones químicas. Pero se pueden perder o ganar electrones cargados negativamente. Si se pierden los electrones que están cargados negativamente,
pues entonces siempre quedará la carga positiva en el núcleo, quedando siempre un ion positivo, también llamado catión. La pérdida de uno o más electrones a partir de un átomo neutro forma un catión, un ion con carga neta positiva. Por ejemplo, un átomo de sodio fácilmente puede perder un electrón para formar el catión sodio, que se representa como sodio con superíndice positivo, 1 positivo. Entonces aquí tenemos que nos dice que el átomo de sodio está formado por 11 protones y 11 electrones. Sabemos bien que el sodio tenderá a perder su único electrón que tiene en su último nivel de energía y se quedará con 10 electrones, quedándose con los 11 protones en su núcleo. 11 menos 10 nos da más 1. Por lo tanto, este elemento químico siempre forma un ion positivo o un catión, sodio a la positivo, sodio a la más 1. Y esa es la forma en cómo lo vamos a representar siempre, indicando la carga que tiene ese elemento químico. Entonces, también tenemos los aniones. Dice, por otra parte, un anión es un ion cuya carga neta es negativa debido a un incremento en el número de electrones. Por ejemplo, ponemos el cloro. El cloro tiene 17 electrones, 17 protones. Cuando se convierte en ion para poder reaccionar químicamente, gana un electrón. Recuerden que tiene 7 electrones en su último nivel de energía. Entonces gana un electrón en una reacción química y por lo tanto se queda con una carga de 18 electrones contra los 17 protones que mantienen su núcleo. 17 menos 8 menos 18 nos da menos 1. Por lo tanto, este ion será un anión con carga a la menos 1 y se expresa de esta forma, siempre indicando en un superíndice la carga o la valencia con la cual se mantiene un elemento químico. ¿Ok? Se dice que el cloruro de sodio, que es la unión entre este catión y este anión, que se conoce como sal de mesa, es un compuesto iónico porque está formado por cationes y aniones. ¿Sí? Como se formó a partir de iones, se dice de que forman un enlace iónico y por lo tanto es un compuesto iónico. Un átomo puede perder o ganar más de un electrón. Como ejemplos de iones formados por la pérdida o ganancia de más de un electrón están el magnesio. El magnesio quedará con valencia más 2 como catión. El fierro con valencia más 3. El azufre, que es un anión, quedará con valencia menos 2. Y el nitrógeno, que también es un anión, es un no metal, quedará con valencia menos 3. Es muy simple entender, de acuerdo a la tabla periódica, con qué valencia quedará un elemento químico en una reacción química o formando un compuesto, con qué valencia está trabajando. En la tabla periódica que tenemos por ahí a la mano, en todas las tablas periódicas, viene indicado en la parte superior, bueno, en la parte inferior, en este caso, abajo del nombre, la valencia o el número de oxidación con el que trabajan cada elemento químico. ¿Sí? El cloro trabaja con diferentes valencias, quiere decir que en un determinado momento puede trabajar con diferentes números de oxidación, o sea, con diferentes valores, pero siempre como un anión. ¿Sí? Puede trabajar con menos 1, con menos 3, con menos 4, con menos 5, con menos 6, con menos 7. Observamos cómo el cloro puede trabajar con muchas valencias diferentes, dependiendo de cuántos electrones gana en una reacción química o cuando está formando un compuesto en una reacción química. Es muy simple entender cómo quedaría ese anión, ¿sí? Si el cloro, en este caso el cloro, ganara un electrón más y quedara con 19, entonces trabajaría con valencia menos 2. Si ganara un electrón más, quedaría con valencia menos 3, ¿sí? Entonces, lo cual nos dice que realmente la configuración electrónica nos dice cuántos electrones puede ganar, pero también puede seguir ganando electrones para seguir completando su octeto en ese
nuevo nivel de energía en caso de que brinque a otro nivel de energía diferente. Entonces, un átomo puede perder o ganar más de un electrón, ya lo comentamos. Estos iones, lo mismo que los iones de nitrógeno positivo y cloro negativo, reciben el nombre de iones monoatómicos. ¿Ok? Monoatómicos, porque contienen solamente un átomo. ¿Ok? Estos son iones monoatómicos. Además, es posible combinar dos o más átomos y formar un ion que tenga una carga neta positiva o negativa. Los iones que tienen más de un átomo, como es el caso del ion hidróxido o oxidrilo, el OH a la -1, el ion cianuro, Cn a la -1, el ion amonio, que trabaja con una carga de +1. Todos estos, fíjense que tienen más de un elemento químico, son en sí, son una molécula, ¿ok? Pero es una molécula también con carga, no es una molécula neutra. Las moléculas también se convierten en iones, así como los elementos químicos o las sustancias se convierten en iones, las moléculas también pueden hacerlo y reciben diferentes nombres funcionales que se les llaman, ¿no? Entonces, aquí hay que entender, por ejemplo, en el caso del ion oxidrilo o hidróxido que se le llama, que la carga negativa de -1 no es del hidrógeno, ¿no? La carga es del OH. Aquí tendríamos que poner un paréntesis para entender que toda la carga pertenece a la unión del oxígeno con el hidrógeno. Igual pasa con el ion cianuro. La carga negativa corresponde al Cn, no al nitrógeno, ¿ok? Igual aquí en el amoníaco, la carga de +1 corresponde a todo el ion amonio, ¿sí? El NH4. Entonces, las moléculas es la unión de dos o más elementos químicos y son en sí neutras por naturaleza, aunque sabemos que pues también pueden convertirse en iones poliatómicos porque tienen más de dos elementos químicos en su estructura, son iones poliatómicos. Mientras que todos los elementos químicos en la tabla periódica que se encuentran solitos, pues forman iones monoatómicos. Entonces los iones se clasifican en esos dos tipos, dependiendo si vienen de un elemento químico o vienen de una molécula. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda sobre lo que son las moléculas, los iones y los dos tipos de iones que hay, iones monoatómicos y poliatómicos, joven. ¿Ninguna pregunta? Ok. Profe, Ándeme. el ion monoatómico es aquel que no puede donar. ¿No puede donar qué? Lo que son iones o... No, un ion monoatómico es simplemente un átomo que ha ganado o perdido electrones. Simplemente. Oh, ok. Un ion siempre es algo que ganó o perdió. Si ganó electrones y era un átomo, queda como un anión con carga negativa, como es el cloro. Si perdió electrones, como todos los metales en la tabla periódica, que ya sabemos cuáles son, si pierden electrones, pues quedan con carga positiva en el núcleo mayor y siempre quedan como iones positivos. ¿Sí? Eso como iones monoatómicos. Ya cuando los elementos químicos se unen entre sí para formar moléculas, las moléculas también pueden ser iones. ¿Sí? Porque recuerden que al final de cuentas, así como un elemento químico siempre quiere buscar su octeto como la forma más estable para existir en la naturaleza en una reacción química, las moléculas también lo hacen. Las moléculas también requieren completar su octeto al unirse los átomos entre sí y de esta forma mantener una estabilidad química. Y si para completar su octeto, pues quedan como iones o moléculas iónicas negativas, como en el caso aquí del cianuro. El cianuro, ¿por qué quedó como negativo la unión del carbono con el nitrógeno? Porque para completar su octeto requirieron de un electrón, y ese electrón lo ganaron y quedaron como carga negativa. Pero ese ion es muy estable, porque ya tiene completo su octeto, y existe como ion cianuro.
lo cual pasa idénticamente con el amonio, con el amoníaco. El amoníaco gana un electrón, un protón y queda con una carga de +1. Y de esa forma queda más estable la molécula y se llama ion amonio. Entonces siempre ocurre eso, ¿no? El ganar o perder. O sea, así de manera general, si gana electrones se representa negativo y se gana protones se representa positivo. No, un átomo no puede ganar protones. Gana electrones y queda negativo, como lo vemos aquí. Lo que pasa es que pierde electrones. Los protones siempre son los mismos en el núcleo del átomo. O sea, ya viene, por ejemplo, ya viene determinado los protones. Por ejemplo, no sé, un ejemplo así, sin ser muy específico. Tengo el magnesio con 11 protones, así como sale ahí, pero tiene, no sé, bueno, tiene 11 y 11. Pero si le sumo electrones, se vuelve negativo. Así un ejemplo así a lo general. Sí, correcto. Sí. Ok. Siempre que un átomo gana electrones, queda con más carga negativa. Porque los protones no se pueden mover, esos siempre están en su núcleo y no puede ganar protones. Sí, por ejemplo, no sé. Era las dos. Sí, y nada más hay que tener cuidado ahí. No todos los elementos químicos ganan y pierden indiscriminadamente, ¿no? Los que ganan electrones siempre serán los aniones, aquellos que están en el lado izquierdo derecho de la tabla periódica, como el oxígeno, el flúor, el azufre, todos los que son negativos en la tabla periódica, por eso son negativos. Recuerda que tienen una afinidad electrónica muy grande y por eso ganan electrones. Mientras que todos los amarillos, todos los que están en el lado izquierdo, la mayoría de los elementos de la tabla periódica, todos tienden a ser cationes, ¿sí? A perder electrones porque tienen una baja afinidad electrónica. En otras palabras, aquellos átomos que cuando hace su configuración electrónica tienen 1, 2, 3 electrones en su último nivel de energía, es más fácil que pierdan esos 3 electrones y queden como cationes. Y eso es para la mayoría de los átomos o de los elementos en la tabla periódica. Todos los amarillos en tu tabla periódica tienen en su configuración pocos electrones en su último nivel y por eso los van a perder o los van a compartir. Pues luego hablamos de perder así como si ya nunca los fueran a recuperar. Los van a compartir en una reacción química. ¿Sí? Ok. Ya, esos elementos, la mayoría de esos elementos ya se convierten en cationes. Siempre se convierten en cationes y nunca en aniones, ¿no? Esa ya es una regla universal. Los elementos amarillos en la tabla periódica siempre serán cationes, porque van a perder sus electrones o van a compartir sus electrones en una reacción química. Mientras que los menos, estos verdecitos, esos siempre van a ser aniones. Esos siempre van a ganar, ¿sí? Porque les faltan poquitos. Si hace su configuración, le quedan 6 electrones en su último nivel de energía, entonces no van a perder 6. Tienen más facilidad de ganar 2 para completar el octeto. ¿Okay? Muy bien. Entonces, vamos a entrar a lo ya una vez retomado lo que son las moléculas y los iones, porque al final de cuentas es con lo que vamos a trabajar y lo que es la carga, ¿no? O la valencia de esa molécula en caso de que sea un ion, o de ese átomo en caso de que también sea un ion o un catión. Una vez analizado eso, pues vamos a entrar a lo que es la nomenclatura. Dice, cuando la química era una ciencia joven y el número de compuestos conocidos pues era pequeño, era posible memorizar todos los nombres. Muchos de estos se derivaban de su aspecto físico o de las propiedades que se conocía de esas sustancias, de dónde venían, cómo se originaban esas sustancias, o sus aplicaciones. Por ejemplo, dice la leche de magnesia, muy conocida, que es una combinación de hidróxido de magnesio más hidróxido de magnesio e hidróxido de ¿qué? No te voy a acordar. El gas hilarante, la piedra caliza, la sosa cáustica, la lejía, sosa para lavar, polvo para hornear. O sea, los compuestos se conocían por sus nombres tradicionales o por sus nombres comunes, porque no era muy complicado, había pocos compuestos y era fácil de alguna forma manejarlos. Pero sin embargo, ya en la actualidad, dice, el número de compuestos conocidos sobrepasa los 66 millones de compuestos diferentes, compuestos químicos.
Dice, por fortuna no es necesario memorizar sus nombres. A través de los años, los químicos han diseñado un sistema claro para nombrar las sustancias químicas. Las reglas propuestas son aceptadas mundialmente, lo que facilita la comunicación entre los químicos y proporciona una forma útil para trabajar con la abrumadora variedad de sustancias. El aprendizaje de estas reglas en el momento actual proporciona un beneficio casi inmediato a medida que se avanza en el estudio de la química. Ok, entonces existen reglas para nombrar los diferentes compuestos y existen diferentes formas de nombrarlos, desde los más estrictos químicamente hablando hasta los más sistemáticos en cuanto a simplemente nombrar la estructura atómica del compuesto. Entonces vamos a ver esas diferentes formas de nomenclatura y vamos a ver que la más común pues es la más usada, es la aceptada en todo el mundo, la UPAC o STOC, que le llaman, que el Comité Internacional de Química Aplicada es quien diseña esa nomenclatura y es la que se usa a nivel mundial, ¿no? Entonces dice, antes de iniciar con la nomenclatura, para organizar y simplificar el estudio de la nomenclatura, los compuestos inorgánicos, nosotros vamos a estudiar la nomenclatura inorgánica, no vamos a hablar de compuestos orgánicos. Eso lo van a llevar en otra química, que va a ser química orgánica, en donde vamos a ver cómo diferentes elementos químicos que se denominan elementos orgánicos, como el hidrógeno, el carbono, el azufre, el nitrógeno, se combinan entre sí para formar moléculas orgánicas o compuestos orgánicos. Nosotros vamos a trabajar con puros compuestos inorgánicos en esta primer química. Y dentro de los compuestos inorgánicos que se forman a partir de todos los elementos de la tabla periódica prácticamente, pues están los compuestos iónicos, que ya vimos ahorita que las moléculas pueden ser iónicas, como el ion cianuro, el ion magnesio, el ion del ion amonio, el ion hidróxido. Los compuestos son moléculas ionizadas, compuestos iónicos. Compuestos moleculares, cuando no están ionizados, ya vimos lo que era una molécula. Y otros compuestos que por su función se definen como ácidos y bases, que es lo que estudiamos preferentemente en química inorgánica, ¿no? Los ácidos y las bases. Entonces, estos 4 tipos de categorías las vamos a estudiar. De tabla, pues ya vimos lo que son los compuestos iónicos y los compuestos moleculares. Entonces, también debemos de definir lo que son las fórmulas. Las famosas fórmulas químicas, que luego se nos complica un poco entender su estructura. Y sin embargo, pues tiene ciertas reglas muy simples para la composición o la estructura de las fórmulas químicas, ¿sí? Entonces, siempre fundamentándonos en el concepto que hemos venido trabajando desde el inicio de este curso, los elementos químicos en la tabla periódica. No debemos de olvidarnos de que vamos a trabajar con ellos a lo largo de toda la química y posteriormente en otras químicas. Y seguiremos teniendo presentes las propiedades de los elementos químicos en la tabla periódica, porque eso nos ayuda a determinar, por ejemplo, en este caso, cómo se estructura una fórmula química. Dice, los químicos utilizan fórmulas químicas para expresar la composición de las moléculas y los compuestos iónicos por medio de símbolos químicos. Entonces, chequen aquí todo lo que expresa esta definición, ¿verdad? Expresar la composición, ¿sí? Cómo está integrada químicamente, qué átomos componen una molécula, en caso de que esta molécula sea una molécula neutra, pero también los compuestos iónicos, ¿sí? Tanto las moléculas como los compuestos iónicos se expresan a través de estas fórmulas químicas, y la forma de expresarlos son los símbolos químicos, los símbolos. Y los símbolos químicos están en la tabla periódica. Ahí tenemos representado cada uno de los elementos químicos con un símbolo, el nombre y su símbolo. Entonces, ese símbolo nos lo traemos a la estructura de las fórmulas químicas. Una regla fundamental en la estructura de las fórmulas es que siempre que escribimos una fórmula,
del lado izquierdo siempre tenemos los elementos químicos que son cationes, que son positivos en la tabla periódica. O sea, todos aquellos elementos anaranjados o amarillos, perdón, en esa tabla periódica, los metales alcalinos, los metales alcalinoterrios y los metales de transición. Todos esos, los que son la mayoría, que son cationes, cuando participan en reacciones químicas, siempre se escriben en el lado izquierdo de la fórmula química. Y los aniones, la parte negativa de una fórmula química, se escribe siempre en el lado derecho. ¿Ok? Entonces no debemos de olvidar que las moléculas, los compuestos, son químicamente neutros. Entonces, cuando estructuramos una fórmula química de un compuesto, este compuesto, si es neutro, tendrá que tener una parte positiva y una parte negativa, ¿sí? Y nunca dos positivas, dos negativas, porque recuerden que en la naturaleza, cuando hablábamos de la periodicidad, eso no ocurre, eso es imposible, ¿no? Tienen que ser siempre el positivo con negativo. Los elementos del lado izquierdo de la tabla periódica se unen a los elementos del lado derecho de la tabla periódica. Y eso se lleva así rigurosamente a la estructura de una fórmula química. Entonces dice, composición significa no solamente los elementos presentes, sino también la proporción en la cual se combinan los átomos. Entonces quiere decir que en la fórmula química tendré que incluir, aparte de los símbolos químicos, que es el Mg, el magnesio, que el Na, el sodio, que el oxígeno O, así, tendremos que incluir también cuántos átomos existen en esa molécula, ¿sí? Y eso se expresa por medio de números y se les llama subíndices, ¿sí? En este punto se consideran dos tipos de fórmulas, moleculares y empíricas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el H2O2. Si ustedes checan, es el peróxido de hidrógeno. Tiene un oxígeno más que el agua. Es la llamada agua oxigenada, ¿sí? Entonces, los símbolos químicos es el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno está al lado izquierdo de la fórmula y el oxígeno, que es el negativo, está del lado derecho de la fórmula. Siempre es así. Siempre se pone el positivo y el negativo. Y se indica con subíndices numéricos la cantidad de átomos que existen en esa molécula. 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Después vamos a ver de dónde sale ese 2, ¿verdad? ¿Cómo llego yo a razonar que la molécula estructuramente química, su estructura química, dice que tiene 2 hidrógenos y 2 oxígenos? Pero eso es más para adelante cuando veamos reacciones químicas. ¿Ok? Entonces, eso es una fórmula química. Está integrada por símbolos y por números, ¿sí? Los cuales se manejan como subíndices en la fórmula. Pero también dice que hay dos tipos de fórmulas. Sí, claro. Sabemos muy bien que existen las fórmulas moleculares y las fórmulas empíricas, ¿sí? Entonces, dice, una fórmula molecular indica el número exacto de átomos de cada elemento que están presentes en la unidad más pequeña de una sustancia, ¿sí? Entonces, realmente una fórmula química normalmente siempre es su fórmula molecular, pues, en forma general. Cuando hablamos de una fórmula química, estamos hablando de su fórmula molecular, ¿sí? ¿Cuántos átomos tiene de cada elemento químico? Y lo indicamos como les comentaba, ¿no? De esta forma se estructura. Y están las fórmulas empíricas. Las fórmulas empíricas pues vienen de la experimentación, ¿sí? Dice, indica cuáles elementos están presentes y la proporción mínima en números enteros entre sus átomos, pero no necesariamente indica el número real de átomos en una molécula determinada. O sea, empíricamente, sin hacer un estudio químico profundo, podemos determinar en forma de investigación, o sea, yendo al laboratorio y haciendo experimentos, lo que se llama el empirismo, ¿no? El obtener un resultado sin muchas veces entender realmente de dónde viene, sino que simplemente hacemos la experimentación, vemos que funciona y lo aplicamos para diferentes procesos o en diferentes partes de la vida o en la ciencia, cuando realmente no traen un fundamento
matemático o químico exacto hacia atrás, ¿no? Eso se llama empirismo, ¿no? Recuerden que así nació la química, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, si acá arriba teníamos en su fórmula molecular el peróxido de hidrógeno como H2O2, en fórmula empírica simplemente el peróxido de hidrógeno sería HO, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué HO y no H2O? Pues porque si yo divido, o sea, si yo reduzco a su expresión mínima el dos hidrógenos y 2 oxígenos que están acá arriba y lo expreso en su mínima expresión en número de cantidad de átomos, si yo divido entre 2, los 2 hidrógenos, me queda H. Si divido entre 2, los 2 oxígenos, me queda O, ¿sí? Entonces, por esa razón, yo puedo expresar empíricamente que la fórmula química del peróxido de hidrógeno es HO. No quiere decir que yo esté eliminando los 2 hidrógenos y los 2 oxígenos. Lo estoy expresando en su mínima expresión, en su proporción mínima. Divido entre 2, 1. Divido entre 2, 1. HO. Y de esta forma puedo yo decir que el peróxido de hidrógeno, su fórmula empírica, es HO. ¿Sí? Es útil luego conocer las fórmulas empíricas para algunos procesos muy específicos de la química, ¿no? En los procesos industriales, sobre todo luego por la facilidad, ¿no? Del manejo de la información. Pero siempre ya cuando vamos a hacer un cálculo estequiométrico o vamos a hacer un cálculo químico preciso, siempre vamos a utilizar las fórmulas moleculares. Y para el manejo común de la química y los procesos o el manejo de la información, pues podemos usar las fórmulas empíricas. ¿Ok? Pero normalmente usaremos las fórmulas moleculares. Bueno, aquí dice la palabra empírico significa derivado de la experiencia. ¿Sí? Entonces, y esta es la fórmula en forma de modelo. Así se representan las moléculas en forma de modelo, se dice un modelo químico, en donde hay un tamaño de los átomos dependiendo de su número atómico, cuál es más grande o más pequeño en una molécula. Sabemos que el oxígeno es mucho más grande que el hidrógeno, entonces el oxígeno se pone con una esfera roja más grande que la bolita del hidrógeno. Los dos están unidos por medio de un enlace que representa esta unión aquí entre el hidrógeno y el oxígeno. Y hay 2 moléculas iguales unidas a través del oxígeno. El oxígeno están unidos y lo que está en los extremos es el hidrógeno, ¿sí? Entonces, aquí diremos, ¿y por qué no metemos el hidrógeno mejor en el lugar donde está el oxígeno? Pues muy simple, ¿no? Porque el hidrógeno únicamente tiene un electrón en su último nivel de energía. Si checan la tabla periódica, el hidrógeno trabaja con menos 1 o más 1, dependiendo si forma hidruros o si forma otro tipo de compuestos. Entonces tiene un solo electrón en su último nivel de energía. Entonces, únicamente puede formar un enlace. Entonces, siempre el hidrógeno lo veremos en los extremos en las moléculas. De esta forma, siempre. Nunca podrá quedar en medio porque no puede hacer 2 enlaces, nomás uno. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Dudas? Profe, entonces, Mandé. estas fórmulas químicas las vamos a utilizar para hacer la nomenclatura. Así es. Sí. Así es, así es. Hacia allá vamos. Yo siempre les comento, la química es otro idioma. Tiene su propia escritura, como el inglés, como el francés, ¿sí? Tiene sus propias definiciones, ¿sí? Tiene sus reglas estructurales como otro idioma, así como cuando aprendemos inglés o cuando aprendemos francés, ¿sí? Que tenemos que memorizarnos la estructura lingüística de ese nuevo idioma. La química es algo muy similar. Empezamos aprendiéndonos o memorizándonos, familiarizándonos con los elementos químicos en la tabla periódica y sus propiedades. Cuándo sí, cuándo no, cuándo reaccionan, cuándo no reaccionan, si se vuelve un anión, si se vuelve un catión, y ese tipo de propiedades
que vimos, ¿no? Después vamos a utilizar la electronegatividad cuando ya estructuremos una fórmula y digamos, ¿se puede o no se puede unir el átomo fulano con el átomo merengano? Ah, ¿cuál es más electronegativo? Si los dos. Y vamos a empezar a aplicar las reglas que nos permiten estructurar los compuestos a través de las fórmulas químicas. Entonces, vamos ahorita, lo que sigue hacia adelante es conocer los diferentes compuestos que se forman en química, para conocer nada más, conocer su estructura química, cómo está formado, si está formado por hidrógeno, si está formado por oxígeno, si está formado de una determinada manera, y tenerlo en la mente y memorizarnos que un ácido oxiácido siempre se forma así, que un ácido hidrácido siempre se forma así, que una base siempre tiene una estructura química definida. Tenemos que memorizar eso, ¿sí? En el estudio de la nomenclatura, conocer los compuestos. Posteriormente, cuando ya veamos ecuaciones químicas y estequiometría, como ya sabemos cómo están estructurados los compuestos, ya sabemos cómo es un hidrácido, ya entendemos de dónde, bueno, entendemos más en mente cómo generar un hidrácido, cómo generar el ácido clorhídrico, y podremos entonces empezar a practicar las reacciones químicas. Sí, pero es todo, como les comento, es como aprender un nuevo idioma, ¿no? Entonces tendremos que ir memorizando las estructuras químicas y las propiedades químicas, ¿ok? Entonces, ya nos quedan 4 minutitos, 5. Vamos a dejar planteados las formas que hay de mencionar un compuesto químico. Sí, tenemos 4 formas. La más común, la más utilizada en química, en la cuestión de estructura del compuesto que me permite a mí hacer las reacciones químicas, es la llamada IUPAC o de Stock, como les comentaba, la nomenclatura IUPAC, ¿sí? Que por este Comité Internacional de Química Básica Pura y Aplicada, que se llama, IUPAC es lo que significa en inglés. Este comité internacional pues estableció las reglas que sigue todo mundo a nivel mundial para que todos los químicos hablen en el mismo idioma, ¿no? De eso se trata, poner orden para que todos los químicos manejen los mismos criterios, las mismas reglas, y de esta forma no exista confusión ni enredo, ¿no?, en el manejo de la química. Entonces, esta es la común, la que utilizaremos normalmente nosotros. Claro que también siempre se manejan los compuestos químicos o por su nombre vulgar o tradicional, ¿no? O por su nombre funcional, ¿sí? O simplemente cuando ya no encuentro yo una forma de estructurar la nomenclatura de un compuesto, me voy con una forma llamada sistemática, que es simplemente, usando prefijos, mencionar el número de átomos que hay de cada elemento en una fórmula química. Cuando no me acuerdo del nombre funcional, o no conozco su nombre vulgar, o se me dificulta estructurarlo en forma IUPAC, que vamos a ver que es muy simple, realmente no tiene mucho, es muy simple la nomenclatura. Entonces tenemos estas 4 formas: la IUPAC o Stock, la vulgar o la común que le llaman, ¿sí? La tradicional, pues, como decíamos ahorita, ¿no? Sosa, ¿no? Vas a la ferretería y no pides hidróxido de sodio. Llegas y dices, dame, ¿tienes sosa? Es que voy a limpiar la estufa, o vamos a limpiar la estufa, y la sosa es muy buena para desengrasante. Y ya te venden un fluido ahí medio pegajosito, ahí medio viscosillo. No es otra cosa más que hidróxido de sodio. Pero su nombre vulgar, tradicional, común, es sosa, ¿verdad? Y en muchos problemas y en muchos escritos químicos, pues se maneja como sosa, ¿no? Pero cuando yo voy a hacer una reacción química, voy a expresar un proceso químico, no pongo sosa, ¿no? Pongo hidróxido de sodio con la nomenclatura IUPAC, ¿ok? En reacciones químicas siempre usamos la IUPAC. Entonces tenemos estas 4 formas: Stock, vulgar, funcional, en caso de que conozca la función general de un compuesto, como los ácidos, ¿sí? Y los sistemáticos. Entonces, ahí vamos a dejar para iniciar con la IUPAC la clase del miércoles. Entonces, no sé si tengan alguna duda, jóvenes. Como les comento, les doy sus calificaciones el próximo miércoles, ya su calificación final. Ahorita, nos falta todavía calificar las últimas actividades que subieron.
Pero ya calificándolas, pues ya integramos la evaluación de la primera unidad de competencia y ya se les doy sus calificaciones el próximo miércoles. Ahí dejo unas actividades en el libro virtual, ¿verdad? Mándeme. Ahí dejo unas actividades en el libro virtual. ¿En dónde? En el libro virtual, si dejo unas actividades. Ah, sí. Sí, ya terminaron esas. O ya checaron si ya vencieron o no han vencido. Oh, güey. Bueno, entonces, pues si no hay más preguntas, nos vemos el próximo miércoles, jóvenes. Cuídense. No llegó nadie Igualmente, tarde. profe. Gracias, profe. Usted también. Gracias, profe. Ok, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego, bye.